Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, el día 14 de abril del 2025. El Estado se roba a los hijos en Colombia. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, declara: la patria potestad pertenece al Estado, contrariando el artículo 288 de la Constitución. Adiós familia, destrucción total de la familia. Veremos también en esta emisión de 7 días en revista sobre el nuevo mundo que se está gestando. Un caos programado, inducido, es un interregno en el que vivimos rumbo a un mundo desconocido. Vamos a ver las características de lo que ya se induce sería ese nuevo orden mundial. Veremos también una tercera noticia muy importante. El Papa sin sotana en la Basílica de San Pedro, desacralización total del papado y un relativismo. Nada es verdad, porque el Papa justo va a rezar a la tumba de San Pedro, que fue quien condenó el modernismo y todo ese relativismo. Por lo tanto, ese es un tema que vamos a tener que desglosar. Por último, pues una invitación a esta Semana Santa para que en medio de esta crisis en que la secularización toma cuenta de todo y el sentido de salvación trascendente de la Iglesia se acaba y ya no hay un referente para los católicos, pues venga la glorificación de la Santa Madre Iglesia y que esa crisis, que es como una segunda pasión de la Santa Iglesia, cese por méritos de la sangre de nuestro Señor y venga una gran glorificación. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista con temas muy importantes. Quédese hasta el final. Centro Cultural Cruzada hace siempre un análisis de pensamiento católico inspirados en el profesor Plinio Correa de Oliveira y como legítimos continuadores de los ideales de tradición, familia y propiedad en Colombia. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada en esta nueva emisión de 7 días en revista. Veremos temas de 3 órdenes importantes, temporal y religioso, que nos preocupa enormemente. Vamos a dar inicio a la primera, que nos parece gravísima. Son las declaraciones del ministro de Salud colombiano, Guillermo Jaramillo, decretando, a propósito de las vacunas para la fiebre amarilla, que tienen que ser obligatorias. Él declara y deja como constata un decreto de las medidas de gobierno y el estilo de gobierno. Es que la patria potestad pertenece al Estado. Eso es mentira, eso es una doctrina marxista que quiere destruir la familia. La patria potestad pertenece a la familia y la familia es una institución anterior al Estado. Por lo tanto, es una usurpación contra natura, contra la propia ley natural. Además, contradice también el artículo 288 de la Constitución, que reconoce que la patria potestad es de los padres y solo en pocas excepciones el Estado puede reivindicar ese derecho. Por ejemplo, cuando los padres abandonan un hijo, pues ahí se comprende que el Estado venga por el principio de subsidiariedad a suplantar, a apoyar a esa persona. Pero entonces aquí entra un punto muy importante, es que aquellos que quieren colocar la ley superior, la Constitución, como una ley religiosa por encima de la ley natural y de la ley eterna, pues bien, queda claro que no puede, ni siquiera por la Constitución, ni por la ley natural, ni por la ley de Dios. Esa es una doctrina que destruye la familia. Bueno, y en ese caso, ¿cuál es por qué el doctor Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, quiere imponer la patria potestad como perteneciendo al Estado? No es por la vacuna de la fiebre amarilla, esas son nimiedades. El grueso, el gran peligro es la resolución 309 del 2025, por el cual el Ministerio de Salud y Protección Social establece lineamientos para que los niños, niñas y adolescentes
puedan tomar decisiones sobre su salud. Es decir, pueden saber si ellos cambian de sexo o no. Entonces, las clínicas de cambio de sexo, que ya hay 4 en Colombia, si de pronto usted no lo sabe, ya ellas pueden aceptar que los niños vayan y digan quiero cambiar de sexo sin permiso de los padres. Es decir, es una verdadera guerra entre el Estado y la familia y la patria potestad. Es quitarle prerrogativas a la familia en el mejor estilo de la dictadura soviética, de la dictadura del proletariado. Entonces aquí entra una cosa muy grave. Ellos se están preparando para cambios de sexo masivos, simplemente aprovechando la infancia que es ingenua, que ellos simple y sencillamente se dejan llevar por manipulaciones de los profesores, de toda la política LGTBIQ, que es la política de educación que el Ministerio de Salud está admitiendo como la verdadera autoridad. Entonces veremos que los niños siendo manipulados por la política de LGTBIQ que se está introduciendo de manera oficial en todos los colegios del Estado en Colombia, van a ser las prerrogativas para el Ministerio de Salud como una autoridad, de manera tal a que tenemos una Colombia completamente arrasada en que la familia ya no tiene prerrogativas y los niños van a cambiar de sexo. Simple y sencillamente por una decisión pueril del momento. ¿Qué va a pasar después? Que con el tiempo esos niños se arrepienten de ese cambio de sexo. Van a ver que hay algo antinatura en su propio cuerpo, en su propio ser, porque ellos no cambian de sexo. Biológicamente nunca se cambia de sexo. Lo que puede haber es una mutilación, puede haber una inhibición del sexo a través de hormonas, que es una cosa que es violenta y que produce cáncer y todo, pero nunca se cambia de sexo, porque el sexo es una parte de la identidad de la naturaleza que va junto con el ser. Es decir, no se cambia de sexo nunca. Se puede mutilar, inhibir y violar la naturaleza. Entonces, la biología. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber centenas, miles de denuncias de esos niños mutilados, de esa poca generación de niños que hoy en día van naciendo cada vez menos, porque Colombia, a propósito también, yo denuncio aquí, tiene uno de los porcentajes más grandes del mundo de infertilidad, de pocos nacimientos de niños. Ha disminuido un 13% el nacimiento de nuevos niños, es decir, es un país que está muriendo. Muriendo es una causa de una corrupción moral de nuestro pueblo, es decir, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia va a morir irremediablemente si no nos convertimos, si no volvemos otra vez a la ley natural, al sentido común, dejar por lo tanto el egoísmo de las familias modernas que quieren no tener hijos para gozar la vida. Es una muy buena manera de condenar sus propias almas y acabar con el país, es el egoísmo. Pero volvamos a la biología. El cambio de sexo va a ser promovido de esa manera en base al principio de que la patria potestad pertenece al Estado y amparado en la resolución 309. Con eso, pues, el país queda sometido a muchas denuncias a futuro de personas que se van a arrepentir, de niños, niñas que se van a arrepentir de eso. Y es lo que está sucediendo en Europa, porque seguimos los mismos planteamientos de la Europa que tanto se le acusa de estar corrompida. ¿Con qué derecho? Si esa misma corrupción está entre nosotros aquí en América Latina y en Colombia. Por lo tanto, vamos a ser serios, vamos a ser... ¿Por qué apuntamos al otro como corrupto si no nos vemos a nosotros? Es muy fácil ver la viga, la paja del ojo ajeno y no vemos nuestra propia viga. Nosotros estamos destruyéndonos moralmente. Por ejemplo, en Inglaterra han habido más de 1000 denuncias de niños que en la adolescencia se arrepienten de su cambio de sexo y denuncian al Estado, de manera tal que las clínicas de cambio de sexo en Europa están cerrando
mientras aquí las estamos abriendo. Bueno, un segundo punto, un caos programado e inducido es lo que vemos en el panorama geopolítico mundial. Estamos en un interregno, en un mundo desconocido que se está preparando un nuevo orden mundial. De hecho, ese nuevo orden mundial camina para un totalitarismo, para una imposición sobre las libertades. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día reina es una confusión. Ya las personas no saben bien qué es lo que está pasando. Es más o menos, le voy a dar un ejemplo a usted. Cuando las personas entran en una discoteca, ustedes ven que hay muchas luces, y luces que se apagan y prenden de muchos colores y de todo tipo de orígenes y ángulos. La persona entra y normalmente psicológicamente tiene un dominio y señorío de sí y quiere controlar aquello de las luces. No pasan 5 minutos en que la persona capitula porque ve que es imposible, porque eso no tiene sentido, es un caos. Entonces, en esa confusión la persona queda en una posición pasiva, es decir, en esa posición ya él es sujeto de una manipulación, ¿cierto? Se le imponen las cosas. Y en el caso de la discoteca, la persona entra en un trance que es del conjunto, que todo el conjunto ya es masivo y manipulado. Ahí puede haber de todo, puede haber cosas morales, inmorales, pueden haber las cosas peores, ¿cierto? Porque ya él entró en acto pasivo. Eso está pasando con el mundo moderno, y entonces ustedes ven que nosotros no sabemos bien qué va a pasar con el mundo moderno, si quién va a ganar, si quién va a prevalecer, si China o si va a prevalecer Estados Unidos en esta guerra comercial, o si Putin en la guerra con Rusia y Ucrania va a prevalecer, o Ucrania prevalecerá, porque Ucrania está mostrando una fortaleza que esconden los medios porque dicen que ya es una causa perdida. Por lo visto no es tan así, y está muy armado y con estrategias que están parando y poniendo en jaque a Rusia. Pero la verdad es que no se entiende quién va a ganar aquí u otro. Una cosa es cierta, sí se van configurando dos grandes imperios. Por un lado, el Estados Unidos mesiánico calvinista, con América para los americanos, dejando de lado la religión Roma y haciendo su propia religión, el americanismo liberal, ¿cierto? Y por otro lado, también en Europa y China y Asia se va formando un imperio euroasiático con una alianza cada vez más evidente entre Rusia y China. ¿Y por qué dice eso, señor Luis Fernando? Usted sabe que hay tropas chinas en Ucrania en este momento apoyando a Putin. Son cosas que la prensa esconde. Bueno, se va imponiendo un nuevo orden mundial que va a suplantar el nuevo orden mundial que hasta ahora teníamos del esquema occidental, del orden de la ONU, del World Economic Forum, que iba a hacer prevalecer una ley totalitaria como la Agenda 2030. Pues ella está muriendo, ese plan está muriendo, pero se va a imponer un nuevo orden mundial totalitario en que, a modo de esas luces de la discoteca, tendrá en medio de la confusión una voz de un imperio, de imperios que van a imponer la ley a su criterio. Ese será el nuevo orden mundial. Será una socialización, será un totalitarismo de Estado, ¿cierto? En nombre de la derecha, si es Estados Unidos, pero no es derecha, porque en el fondo es un control del Estado. ¿Y cómo queda el respeto a la religión que Trump alega tener para con la Iglesia Católica, y hasta decir que va a estar en algunos servicios religiosos para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? No, ahí lo que se va a establecer es la religión del Estado, la religión
americanista, porque el americanismo es una secta y sería a modo de un nuevo imperio, como la novela de Aldous Huxley, 1984. Y en ese nuevo orden mundial que se va sugiriendo en este ya interregno de confusión, ¿qué influencia tendrá? Tendrá la influencia simplemente de una opinión. Ya el poder espiritual habría acabado y solamente sería el imperio del poder temporal. Es el secularismo, es el laicismo, el liberalismo, la separación. Ya no es separación iglesia-estado. Separación iglesia-estado todavía reconoce al poder espiritual como un poder, simplemente que se separan los poderes. Aquí se dio un liberalismo mucho más radical, en la que la religión sería una mera opinión respetable y que se le considerará, pero como una nueva opinión en base a una libertad de expresión considerada así, pero que ya se impone la dictadura del secularismo. En ese sentido, Estados Unidos camina para ese concepto en que la religión ya no tendrá mayor influencia. Y en Rusia se impondrá pues la imposición de la doctrina de la Iglesia Ortodoxa rusa, que odia a Roma y que quiere invadir a Roma y a Europa para imponer lo que ellos llaman la Rus mesiánica, el mesianismo que inspirará ese imperio euroasiático, que sería una Rusia que acabará con la corrupción de Europa e impondrá la Iglesia Ortodoxa rusa y la moralidad. Esa es la doctrina de Dugin, que es el nuevo Rasputín, asesor de Putin, junto con las 200 brujas que lo asesoran. Por un lado, en Estados Unidos se respeta la religión católica, pero no como poder espiritual, sino como una mera opinión, y la euroasiática, el imperio euroasiático de Putin y de China, ya impondrán una religión contraria a Roma y a la verdadera religión. Bueno, por último, veremos el Papa sin sotana en la Basílica de San Pedro. Desacralización total del papado y un relativismo total. No hay verdad. Vamos a afirmar, vamos a explicar esa afirmación. El Papa se presenta ya en su recuperación, que esperamos que ya sea cada vez mayor, pues para todos nosotros el vicario de Cristo es la representación de Dios nuestro Señor en la tierra y la autoridad del depósito de la fe, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de la autoridad del magisterio tradicional infalible de la Iglesia. Pues bien, se presenta de incógnito en la Basílica de San Pedro con una camiseta, sugiere ropa interior, con un poncho encima, pero uno nota que sugiere que está guardando una ropa interior, ni siquiera una camisa, ni siquiera nada, y de pantalón, sin la sotana propia del Papa, enteramente desacralizado, siendo llevado de incógnito a la Basílica de San Pedro. Es una versión moderna, modernista del Papa, conforme a la herejía modernista, que paradojalmente ya no es trascendente, un mundo trascendente, sino un mundo terreno en que él es también un hombre cualquiera, es lo que sugiere. Y paradójicamente él va y visita y reza delante de la tumba de San Pío X, ese gran papa que reinó en la Santa Iglesia desde 1903 hasta el 1914, y que fue quien condenó el modernismo y lo calificó como la suma de todas las herejías, dice que el modernismo pretende romper con la tradición, el depósito de la fe. Fue el Papa que escribió la condenación al modernismo en su encíclica famosa en 1907, Pacendi Dominici Gregis, y fue aquel que organizó una verdadera gestión llamada Sodalicium Pianum,
cuyos archivos eran tan delicados y comprometedores que lo primero que hizo Hitler cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial fue invadir a Bélgica y tomarse y destruir todos los archivos que estaban en Bélgica. ¿Y qué eran esos archivos? El Sodalicium Pianum, bajo la autoridad del Papa San Pío X, investigaba a todos los prelados y teólogos modernistas para después condenarlos o admonestarlos. Y tenía una documentación muy grande. Fue el Papa que obligó el juramento antimodernista y que impuso el canto gregoriano, llevando a la misa tradicional a un auge de solemnidad que hasta ese momento fue un auge maravilloso, mucho mayor que el propio de San Pío V, porque era San Pío V, pero con toda la solemnidad de el canto gregoriano y toda una serie de otras prerrogativas. Y por lo tanto, pues fue el Papa que también impuso la primera comunión a los 7 años, ¿cierto? Y que reformó el índex colocando toda una serie de libros modernistas como prohibidos para la lectura de los católicos en un acto de caridad maravilloso, porque era de esa manera evitar que nos contaminásemos con esa herejía. Aquí hay un contraste y un contraste chocante, porque es un papa que va ya con vestidos mostrando el modernismo, mostrando él como no como el Papa trascendente, representante de nuestro Señor Jesucristo, sino como un hombre cualquiera, y que confunde el buen sentido, porque va y reza delante de San Pío X. Eso da un choque criteriológico en los católicos hoy en día, que lleva a un relativismo. En el fondo, nada es verdad. Ni San Pío X, ni el pontificado modernista del Papa Francisco. Es decir, eso crea un daño mucho mayor. Vale la pena comentar lo que pasó ahí con los niños. Los niños, como fue ocasional la llegada del Papa, había niños en la Basílica de San Pedro y que lo rodearon. Pero normalmente los niños cuando están frente al Papa están con sus familias y le dicen, es el Papa el que representa a nuestro Señor, y los niños toman una actitud de veneración porque están frente a una figura que trasciende a lo sobrenatural, y siempre se ven a los niños admirados con relación a un Papa que los bendice y que muestra una relación de bondad de Dios nuestro Señor representado por el Papa. Aquí no, los niños lo vieron y aunque los asesores les decían, es que es el Papa, los niños lo miraban así extrañadamente y no lo veneraban, simplemente respetaban como en su ingenuidad, en su infantilismo, lo veían y después se retiraron, con lo cual muestra que la figura del Papa está siendo deteriorada en su aspecto sacral y que quedó muy claro en esa ingenuidad infantil, ¿no? O sea, la desacralización total del papado. Es un relativismo. Entonces, que se vaya a rezar frente a aquel que afirmó el depósito de la fe, reafirmó la verdad perenne de la Iglesia, como es el Papa San Pío X, es una cosa que crea una confusión y una afirmación de que en el fondo nada es verdad. Bueno, los que quedan católicos hoy en día con esa secularización representada con un Papa que se presenta sin sotana, cada vez más el sentido católico, ya no hay una identificación con la fe católica, y las nuevas generaciones del mundo ya no se identifican tanto con la fe católica, a menos que vengan de la familia, que es la salvaguardia de la fe, que les enseñen la fe católica desde inicio. Pues no, simplemente es ya no se identifican con la fe de sus padres, ¿cierto? Y los que quedan dentro de la Santa Iglesia, van dudando de su fe y muchos van pensando en emigrar fuera de la fe por causa
del ambiente secular fruto del modernismo. Con eso vamos a terminar con una conclusión. En esta Semana Santa recordamos de nuevo la pasión y muerte de nuestro Señor, que murió por nosotros y que con su sangre dio inicio a la Santa Iglesia, que es la esposa mística de nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros hacemos parte por un honor que Dios nos hace por el bautismo como parte del cuerpo místico de Cristo. Que Nuestra Señora, que Dios nuestro Señor lleve otra vez a la glorificación a esa esposa de nuestro Señor, con la confianza cierta de que ella triunfará y sobre la conspiración que se está tramando sobre ella. Esa es la inspiración que nosotros debemos tener y que yo sugiero para esta Semana Santa. Muchas gracias por su visualización en esta nueva emisión de 7 días en revista, esperando poder vernos para la próxima semana, para que continuemos estos temas en este fin de civilización cristiana, en este fin de Occidente cristiano, en esta sugerencia de un nuevo mundo que vendrá, que será un nuevo orden mundial. No será ese nuevo orden mundial del New Economic Forum o de la ONU con la Agenda 2030, sino que será uno nuevo, totalitario, que terminará siendo lo mismo, desconfigurando el análisis y el buen criterio de los hombres a las que se les impondrá un nuevo mundo. Vamos a rezar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María en esta Semana Santa.